¿Andas bien? Gracias. Prometiste, que ibas a estar charlando una vez al mes, dando una especie de charla fundamental como lo hacemos con los compañeros aquí. Bueno, vamos al punto y al grano. ¿Estás preocupado vos por lo que está pasando? Sí, Sí. sí. ¿En Yo qué se basa tu preocupación? A ver, yo creo que todo el mundo está preocupado. Bueno, Después, no, porque algunos dicen no es para preocuparse. Lo escuchás a Carrió, te dice no es para preocuparse. Escuchás a algunos integrantes del gobierno, te dicen no es para preocuparse. Es para tomar recaudos, pero no es para preocuparse. Se muestran de esa manera. a ver, primero cuando uno dice que está preocupado es porque hay un tema que te genera o angustia o interés o que te parece que no está resuelto. Es distinto de la desesperación porque esto va a una crisis, porque esto es el 2001. Eso no tiene nada que ver. No, Entonces, eso lo se- dejamos totalmente Exactamente. fuera de discusión. Sí, estoy preocupado. Estoy preocupado porque Argentina repite errores de hace mucho. No es que diagnosticamos mal los problemas actuales, sino que diagnosticamos mal las causas de los problemas actuales. Lo que estamos viviendo hoy, a mí me parece que era relativamente predecible, muchas veces lo hemos dicho. ¿Qué estaba pasando? Argentina tiene, no de ahora, tiene de hace mucho tiempo un Estado que no importa cuánta plata le tire, porque tiene mucha más plata que por cada uno de nosotros que hace 25 años, tiene 3 veces más plata por argentino que hace 25 años. Y La absorbe, decís esa guita. la absorbe, no te da nada y no le alcanza y pide prestado. Pará. Desde hace 25 años el Estado argentino absorbe guita, no te da nada, no le alcanza y pide prestado. Es así. Vos comparás cuánto tiene el Estado Nacional comparado con hace 25 años, un cuarto de siglo, y tiene 3 veces más plata por cada uno de nosotros. Vamos por palabra. Dale. Absorbe. ¿Qué es que absorbe? Te saca impuestos. Te saca impuestos. Entonces, todos estamos pagando más impuestos. Todos. Bien. Estamos pagando más impuestos de todo tipo, de ingreso bruto, de IVA, La segunda, de ¿cuál era? ganancias. Absorbe. Entonces, tiene 3 veces más plata por cada uno de nosotros. Tiene una presión tributaria récord. O sea, te absorbe la guita. Y tiene más guita que nunca antes. La empieza a gastar y te rinde menos. Yo le pregunto a los que están acá, a los que están mirando, hay 3 veces más plata en el Estado que hace 25 años. ¿Alguien recibe 3 veces más salud, 3 veces más educación, 3 veces más seguridad, 3 veces más justicia, 3 veces más infraestructura que hace 25 años? Bueno, necesito entonces una solución. Porque, a ver, Martín, yo te respeto y mucho profesionalmente. Y además también por tu conducta. Profesionalmente hablando, nunca te has callado las cosas que no te gustaban, te has enfrentado incluso a tus propios compañeros del gobierno pasado. O sea, no sos justamente un tipo que políticamente se calle las cosas con las cuales no está de acuerdo. Entonces, llevando adelante esa conducta económica que te caracteriza, a ver, dame una mirada o dame no sé si una solución, pero ¿qué hacemos? Pues hace 25 años que hacemos lo mismo. ¿Qué hacemos? Bueno, cuando muchas veces hablamos acá de lo nociva que era la grieta, de que la grieta es una calamidad para la Argentina, lo que Argentina tiene que hacer es sentarse a reimaginar el Estado. ¿Qué quiero decir reimaginar el Estado? Nuestro Estado, otra vez, no importa cuánta nafta le tires, recorre cada vez menos kilómetros. Y la nafta la pagamos todo de nuestro bolsillo. Entonces, ese es el problema que tenemos. Es buenísimo, no lo había pensado de esta manera. Y cuando reimaginás el Estado, no lo puedes reimaginar en minoría contra los demás. Primero porque el Estado es un reflejo de lo que una sociedad percibe y desea. Y entonces es algo extremadamente complejo y algo extremadamente grande. Cada uno de nosotros lo mira con una luz. Yo lo miro con la luz de, si querés, mi formación como economista, mis experiencias personales, los lugares por donde transito y mi ideología. Otro lo mira de otro lugar, otro lo mira de otro lugar. Entonces el problema de Argentina es que sobre el Estado, que en algún momento de la Argentina hubo un consenso de qué Estado queríamos y construimos el mejor Estado de Latinoamérica, eso lo perdimos y perdimos un consenso de qué queremos como sociedad. Entonces, cuando tenemos que abordar esta cuestión, la grieta, la polarización, las falsas opciones de un lado que te tiran piedras y del otro lado encerrarte, impide tener discusiones constructivas sobre cómo abordamos los problemas que tenemos. Pasó con la reforma previsional, pasa ahora con las tarifas, pasa con la obra pública. Si vos sumás cuánto se gasta en seguridad social, más los subsidios, es decir, la política tarifaria, más la obra pública, es 7 de cada 10 pesos que gasta el Estado. Entonces, me parece que si es tan importante, y si, como decía Máximo Montenegro, lo que gastábamos en subsidio equivalía al déficit total, no puede decir, mira, lo voy a manejar a la manera de Aranguren cuando quiero, o voy a volver a lo que hacían Jaime, De Vido, Moreno, etc. Entonces, ahí hay otras maneras. Voy a charlarla un poco a esta
este tema con vos. Lo hemos hablado alguna vez al aire, pero siempre el público se renueva, hay gente nueva del otro lado. La oficina del ministro de Economía, ¿dónde está? ¿Está frente a Casa Rosada? ¿Está en el Ministerio de Hipólito Economía? Yrigoyen 250. Bueno, ahí se trabaja, ahí está Duhovne, ahí Está Dietrich, Dietrich. Ahora está Caputo también, Bueno, porque como fue ahí estuvo particionado el Kicillof, ministerio... ahí Sí, estuvo Domingo Cavallo, ahí estuviste vos. sí. Esa es una oficina, o sea, ¿qué tienen? ¿Una oficina gigante? ¿Y cómo es esa oficina adentro? ¿Qué hay? ¿Hay Hay una antesala con una secretaría, hay el despacho del ministro, hay otra sala atrás para reuniones más privadas, está el famoso baño de Felisa Micheli Bueno, pará, y alguna otra cosa escúchame, más. ahí Sí. tenés, es una oficina grande. Es una oficina grande, Bueno, sí. ves Casa Rosada por la ventana. Ves Casa Rosada por la ventana. Abrís la oficina y ¿qué tenés? El secretario, secretarias. Tenés dos secretarias. Dos secretarias. Sí. Ahora hablame de esa silla. O sea, vos estuviste en esa silla. Yo estoy hablando con alguien que corrió en Fórmula 1, no que corrió Turismo Carretera o TC2000. O sea, corriste, una cosa es guitarrearla y hablarla, y otra cosa es tener un tipo que tengo enfrente como vos, que estuvo en esa silla. O sea, vos estuviste ahí. Tenías un telefonito al lado donde sonaba ese teléfono. Tenés un teléfono donde te llama directamente el presidente. Para, contame ese detalle. Sí, sí. Tenés un teléfono donde si suena es el presidente. así Es un es. teléfono seguro donde hablas con el presidente. Es un teléfono de línea como antiguo. Y hablas con el presidente. Sí, sí. Bien. ¿Cómo es esa silla? Porque parece fácil desde acá. ¿Cómo haces ahí? ¿Cómo hablas? ¿Hablas con el que maneja el central? Che, aflojame con las tasas que me estás cagando con los niveles de crecimiento económico, me estás paralizando la economía. ¿Cómo es? ¿Te llama un superempresario o sabés que hay presión? Che, tengo un problema con el valor del aluminio, con el valor del acero. ¿Cómo es? ¿Cómo es estar ahí? Porque parece muy fácil desde afuera. Te reitero, Martín, vos corriste nada ahí. en la Argentina es fácil. Nada Bueno, en la está Argentina bueno, es fácil. contale un poco a la A ver. audiencia también ese lugar. Hablar, mira, yo sé que vos sos crítico cuando tenés que serlo, pero también en este momento así, apenitas, un poquito de empatía si tenés ganas. Te pido que un minuto y medio me cuentes cómo es del otro lado para no entender a este gobierno, pero sí en este peloteo constante en el que está sometido, en algún punto que alguien pueda decir, yo estuve ahí y esa silla es brava. A ver, contame cómo es ser ministro de Economía, cómo es manejar la economía en un país tan querido, tan amado, pero a la vez tan difícil como el nuestro, Martín. Contámelo. Bueno, en primer lugar, Argentina tiene, como lo hemos hablado muchas veces, una historia de crisis económicas. Entonces, Dale. si querés, lo primero que tenés que ver como ministro de Economía es que no se esté incubando ninguna inconsistencia que mañana va a explotar. La historia de las explosiones de las crisis en Argentina es la historia del aumento de la desigualdad. Cada vez que hemos tenido una crisis, lo que pasa es que aumenta la desigualdad en la Argentina y genera más ahora, pobres. ¿cómo te fijas que no incube? ¿Qué hace? Todos los días llegás y decís... Algo parecido a lo que hace un médico. ¿Qué hace un médico cuando tiene que entender si estás más o menos sano? Mira y cruza un montón de variables. Entonces, vos podés decir, mira, los subsidios a qué velocidad están creciendo. La época de eso, la pelea que tenía yo con el kirchnerismo es, mira, los subsidios todos los años se duplican. Y en esa época eran 15.000 millones de pesos. En el 2014 llegaron a ser 500.000 millones de pesos. Es decir, lo que hoy tratamos de resolver, si lo hubiéramos resuelto hace 10 años, Mirá qué interesante. no existiría. Eso lo no tenés existiría. eso es una variable. Eso Sí, es, vos decís, a ver qué cosas están pasando. ¿Tenés déficit fiscal o no tenés déficit fiscal? Hay dos grandes, cuando se habla de los déficits gemelos o los superávit gemelos, dicen dos cosas. Una es, el Estado está viviendo por encima de sus posibilidades, es una. Y cuando hay lo que se llama déficit de cuenta corriente, es la Argentina, la sociedad está consumiendo más de lo que produce. Esas dos cosas acumuladas durante mucho tiempo te llevan a una crisis. Entonces esas son las primeras cosas que mirás. O sea, lo primero que te fijas es si estás incubando o no algo. Te hago un análisis de sangre y digo, ¿cómo tenés el colesterol? ¿Cómo tenés los glóbulos blancos? ¿Cómo tenés la plaqueta? ¿Cómo tenés el glóbulo rojo? Lo que hace... Es así, es parecido. Esos diarios, o sea... Eso es parecido, eso es... Dale. Si querés en la Argentina, al revés que en otros lugares, estamos habituados, los economistas y la gente de a pie, porque en la Argentina ahora tenemos angustia. Antes teníamos preocupación individual, ahora una angustia más general, sí, porque es lo que pasa cuando se vislumbran problemas a una escala más grande, pero estamos todos todo el tiempo buscando una bomba. Este es el único país en donde los economistas nos preguntan cómo la ves, cuánto dura. Repetime eso. Y este es el único país. Yo no conozco, tengo colegas que conozco de casi todos los países de la región, de Europa, de Estados Unidos. A nadie le preguntan, che, ¿cómo la ves? ¿Cuánto dura esto?
Entonces el argentino está acostumbrado... ¿Cómo la ves? ¿Cuánto dura? No se lo preguntan a un francés o a un norteamericano. No, ni a un portugués, ni a un español, no le preguntan eso, ni a un sueco, no le preguntan eso. Entonces, ni a un chileno. Acá estamos acostumbrados, que es esto de que tenemos los mismos problemas de siempre y por ende los diagnosticamos mal si los repetimos, es que de vez en cuando tenemos una crisis. La población en general huele las crisis porque ya las atravesó. Vos y yo empecé a estudiar economía en el año 89, hiperinflación en el 89, hiperinflación en el 90, tequila en el 95, empieza la recesión en el 99, se profundiza en el 2000, se hace depresión económica en el 2001, en el 2002 explota, en el 2008-2009 tuviste crisis financiera internacional, en el 2014 devaluación y recesión, en el 2016 devaluación y recesión. Por Dios. 27 años, 10 años en crisis. Bueno, me pasó el otro día con un amigo, con Sergio Figliolo, con Tronco, estábamos al aire en la radio, había dos paradigmas, el de Pipi Novello, que es el relator de Radio La Red, muy preocupado porque había tomado un crédito y en 2 días tenía una diferencia de plata monstruosa con un inmueble que había señado. Sí. Y Tronco, que me decía, yo estoy acostumbrado, tengo 40 años, viví 6 de estas. O sea, sí, sé lo que tengo que hacer porque ya pasé por esto muchas veces. Todo el mundo que sobrevive en la Argentina o que todavía tiene una pyme que funciona en la Argentina es un superviviente de los cataclismos económicos más graves que se te puedan ocurrir. Desde default hasta crisis. La crisis del 2001 fue parecida a lo que fue la gran crisis del 30 en los Estados Unidos en un montón de aspectos. Desempleo, caída del PBI, salir de ellos tenían el patrón oro, nosotros teníamos el patrón dólar, para decirlo de alguna manera, default. Entonces, son crisis y la sociedad argentina sobrevivió a todas esas cosas. Entonces, lo primero que tenés que hacer y lo primero que hace un ministro de Economía con su equipo es hablar con un montón de gente, mirar datos para ver si no hay alguna inconsistencia que se está incubando a una velocidad problemática. Si ves que hay una inconsistencia, ¿con quién lo hablas? Primero, tenés que hablarlo adentro de tu equipo y segundo, tenés que informarle al presidente, porque muchas veces esas inconsistencias requieren una acción política. Ahí es donde yo discrepo con ciertas cuestiones. Pará. Esta es una pregunta sonsa, pero que nadie aún me pudo contestar, porque he tenido muy pocos que fueron ministro de Economía. Alguna vez he hablado con Kicillof y después, no sé, me tocó hacer a Prat Gay hace un par de años. ¿Qué pasa cuando el presidente opina de economía? Segunda pregunta, ¿los presidentes habitualmente saben de economía? Y si no supieran de economía, nunca van a saber lo que sabe un ministro. Por algo es ministro y por algo estudió. ¿Qué haces cuando quiere meter la uña o cuando quiere opinar de economía? A ver, en primer lugar, lo que tenés que tener es mucho respeto por algo que es, hay alguien que es el director de orquesta y ese alguien fue elegido. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, vos podés estar en tu mesa, coordinando a todos en la mesa, y alguien puede decir, mira, me parece que ahora era mi momento de hablar, y vos estás mirando el partido y decís, puede ser que sea tu momento de hablar, pero yo estoy mirando otra dinámica en otro lugar. Entonces, vos podés tener tu visión como economista, pero el presidente tiene la economía, más lo social, más la política. Entonces, lo primero que tenés que hacer es respetar lo que el presidente dice, aunque sea por intuición. Mira qué interesante lo que me planteas. O sea, no atacás la postura de que el presidente no se meta en economía. No, porque el presidente, es muy importante que el presidente tenga buenos interlocutores en economía para que le expliquen la totalidad y los detalles de las cosas. Pero después el que tiene que definir es eso, porque un país no es solamente la economía. Y el que tiene que coordinar y sopesar las distintas circunstancias y los distintos méritos de las distintas cosas es aquel que elegimos para hacerse cargo, que es el presidente. Ahora, el problema es, para ir de un extremo a otro, el problema es, Cristina tenía a Moreno que no sabía nada como interlocutor, entonces tenés un problema. Cuando tenés muchos que te dicen cosas distintas o que se ocupan de cosas distintas... Es interesante esto. ¿A qué le llamas no saber nada o no tener una idea concreta de lo que se está hablando? ¿Por qué? Porque el tipo es economista. ¿Vos tenés relatores de fútbol que estudiaron lo mismo que vos? Sí. ¿Y son malos? Sí, algunos son malos. Sí. ¿Y cómo sabés que son malos? Y porque me doy cuenta, porque erran jugadores, porque no anticipan la jugada de gol, porque en el relato no te ubican por dónde va la pelota, en qué sector de la cancha, porque no me dan el resultado, porque no saben de historia del fútbol. Es igual. Analizan mal la economía, analizan mal los números, creen que las soluciones mágicas van a resolver problemas que está probado en la historia que no se pueden resolver de esa manera, acumulan inconsistencias que después explotan. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, ahí tenés el problema. El presidente es el que define, el presidente es el que sopesa los argumentos del ministro de Economía contra los de Energía, contra los de Desarrollo Social. Tiene que poder conducir todo. El problema es que si no entiende y quiere terminar de
precisar bien qué es lo que le está diciendo el Ministerio de Economía, tendrá un asesor que además habla con el Ministerio de Economía, que es el primero que tendrá que convencer. Habrá un trabajo más en equipo, pero la verdad es que el que define las cosas es el presidente. Ahí y el tema del equipo, Martín. Sí. Vos sos economista, vos trabajás en equipo. Yo cada vez que he hablado con vos, vos hablas de tu equipo. ¿Sí? ¿Se puede manejar la economía de un país de A4, de A5? Depende. Bueno, pero te lo voy a decir. vale esa No, respuesta. pero sí te lo voy a decir. Porque te podría decir ahora está Duhovne, No, pero Lopetegui, Quintana pero y Caputo. Volvamos a tu pregunta. Dale. Entonces, en una economía normal, que no tiene problemas, que no hay que corregir cosas graves, que no hay que coordinar las cosas que hay que corregir porque unas tienen impacto con la otra, no hay problema. Entonces, donde hay que coordinar las cosas... Vamos. Arranca el gobierno y entra, lo que hereda es el triángulo de las Bermudas de la economía. Qué bueno eso. Triángulo de las Bermudas de la economía. Sí. Dale. Tenés un triángulo. En Sí. el vértice superior del triángulo tenés lo que los economistas llamamos precios relativos distorsionados. Para decirlo fácil, las tarifas están atrasadas y el dólar tenía un cepo. El dólar oficial era más bajo que lo que era el dólar libre. Esto va de la mano. Tarifas atrasadas con dólar en cepo o dólar atrasado. Vos tenías las tarifas atrasadas y el dólar pisado. Dale. En otro vértice lo que tenías es, y agregale un proceso inflacionario en curso, ¿no? Porque tenías mucha inflación ya. En el mismo vértice. En el mismo vértice. Dale. En otro vértice lo que tenías era déficit fiscal. Sí. Y en dale. otro vértice tenés falta de crecimiento, no se creció nada en el segundo periodo de Cristina y no creabas puestos de trabajo. Entonces yo te digo, bueno, vamos a empezar a corregir. Quiero corregir la inflación. Pará, que la gente también, proponelo como un juego para Sí, que dale. del otro lado también la gente pueda opinar y pueda jugar frente a la pantalla. Dale, A ver, entonces, quiero corregir no, la inflación, no, vamos a empezar por el déficit fiscal. Tenés un problema de déficit fiscal. Pará. Vamos a trabajar el déficit fiscal. Dale. Bueno, a ver del otro lado, ¿cómo lo corregirían los que están viendo animales sueltos? ¿De qué manera corregirían el déficit fiscal? ¿Qué haces, achicás? Ahí te dijo, por ejemplo, Máximo Montenegro te dijo algo. Los subsidios eran 1,5 veces el déficit fiscal. Entonces decís, bueno, arreglemos los subsidios, bajemos los subsidios y subamos las tarifas. Dale. ¿Qué te pasa cuando bajás los subsidios y subís las tarifas? Tenés más inflación. Si bajo los subsidios... Y te subo el gas y la electricidad, eso se va a costos. Entonces tenés más inflación. Si además tengo que pagar más las tarifas, tengo que pagar más el gas, más la luz, más el transporte, me queda menos plata para otras cosas. Como me queda menos plata para otra cosa, puedo consumir menos. Como consumo menos, la economía crece menos. Bueno, dale, déjame de joder, dale. Bueno. Dame una respuesta. Sos una ciencia... a ver, estás dentro de las ciencias fácticas, no estás dentro de las formales. O sea, hacete cargo. Sos economista, estudiante, tenés numerito. Bueno, dale, hacete cargo. Para algo, o sea, tienen variables, ustedes tienen modelos, está bien, pero eso tienen modelos empíricos. Eso es lo que el gobierno ¿Qué aplican? Eso es lo que el gobierno heredó. Heredó algo que no importa por qué vértice empezaba, afectás los otros dos vértices y la forma del triángulo de las Bermudas en las que caíste muta. Entonces, en ese caso, es mucho más importante la coordinación. Porque si uno toca tarifas, afecta la inflación. Si el otro toca subsidios, afecta el crecimiento. Si toca la tasa de interés, afecta el tipo de cambio. Entonces, no es gratuito tener el equipo económico partido cuando la situación de base es mucho más difícil. O sea, no es que están interconectados telefónicamente hablando todo el tiempo. No es fácil hacerlo. Así quisieran hacerlo, así estuviesen con un teléfono hablando todo el día, Duhovne, Lopetegui, Quintana. No, porque además en la Argentina la realidad te come. La realidad te come. Sí, deberíamos estar pensando en largo plazo, todos, ¿no? O en mediano plazo. ¿Vos tenés tiempo para eso? No. El ministro de Economía tampoco tiene tiempo para pensar esas cuestiones. El ministro de Finanzas tampoco. El ministro de Infraestructura tampoco. Deberían. Casi que tenés que hacer un esfuerzo consciente para decir, bueno, guardo un momento del tiempo para ver qué estoy construyendo, además de buscar las bombas o corregir las que me dejaron. Entonces, si vos me decís, mira, yo vivo en Suecia y está todo tranquilo, la coordinación entre... Es como avenidas que van en paralelo. Lo que hace el ministro de Energía tiene poco que ver con lo que hace el ministro que está controlando la inflación. Y no hay inflación. Entonces, no, tienen que consultar, tienen que coordinar, pero mucho menos que en la Argentina. Y acá además hay una cosa adicional, que es que como vos tenés un desafío muy importante y lo que tenés que ordenar es el rumbo futuro, ese es el principal shock de la Argentina. Yo creo que la discusión gradualismo-shock es un dilema falso, es sanata. ¿Gradualismo o shock es sanata? Sí. ¿Cuál es el dilema?
porque lo que Argentina necesita, y sería el gran shock, es ser capaz de que la clase política ordenara nuestro futuro, de que las grandes avenidas, los grandes rubros del gasto, qué es lo que hay que hacer con el Estado, nos pusiéramos de acuerdo, un grupo muy importante. Hay unos que tirarán piedras y otros que se encerrarán, pero hay un montón que queremos discutir eso en serio. ¿Ves que siempre le agregás, siempre das tenés una vuelta de tuerca más, siempre lo pensás más allá a todo? Ese país, esa clase política que vos estás planteando, no se ve, Martín. No. Porque el miércoles va a haber otra vez batalla interna dentro del Congreso. O sea, no se enriquece la discusión política, es destructiva. Es cada vez peor, creo yo. Ahora te voy a contar por qué creo que es cada vez peor, pero también creo que hay oportunidades para salir de eso. Entonces, ¿por qué te digo que lo más importante es eso y ese sería el gran shock? Si vos le preguntás a la gente, al que está mirando, a los técnicos que están acá, vos decís, yo te digo cosas y vos me decís qué te pone optimista en la Argentina. Mañana bajamos el déficit fiscal. O mañana sale la ley de tarifa de la oposición. O pasado la beta, Macri. O te digo, mira, esas cosas te hacen sentir más tranquilo. La corrida para unos días. O yo te digo, no, che, lo que te digo, esto... Decime cómo te sentís con respecto a esto. ¿Ves a la clase política discutiendo maduramente qué hacer con el 70% del gasto público? Son las tarifas, el sistema previsional y la obra pública. Me quedo más tranquilo. Bueno, entonces el gran shock de la Argentina es que todos digamos vamos caminando para allá. Y después, ¿cómo son los pasos? De a uno, como siempre. Es así, Martín. Eso es lo que debería pasar. ¿Por qué no pasa? En cada sociedad, en una amistad, en un matrimonio, en lo que fuera, vos cedés algo, no haces todo el tiempo lo que querés, cedés algo para construir algo más grande con el otro. Martín, no llego bueno. Tengo que vender. Me quedaron picando un par de preguntas más. Las mejores ofertas para este Mundial, si querés ver la selección de Sampaoli, que para mí juega otra final. Y te voy a pedir un jugador que muchas veces le he pegado, pero es necesario para este equipo, para verlo en las TVLET de Garbarino. Ricky Centurión. Debe estar jugando en lugar de Di María. Con Centurión, Sampaoli, sos campeón del mundo. Le mandamos un gran abrazo a un compañero que está pasando un durísimo momento, que es Juanpi Romero, compañero de Animales Sueltos. Ha perdido a su mamá en las últimas horas. Así que un gran abrazo a Juanpi y mucha fuerza para la familia. Pequeño corte y ya venimos. Minuto final para Martín Lustó. Bueno, creo que diste la gran definición de la noche, o por lo menos de los programas políticos de actualidad. Esto de quieren mirar hacia adelante no es gradualismo ni shock, es ponerse de acuerdo la clase política y tener una mirada en conjunto y no destructiva. Sí, recién decía que era el Triángulo de las Bermudas lo que se heredó, pero además esta es una herencia repetida. ¿Cuántas veces vimos esto en Argentina? Claro. Entonces, la verdad es que no es solamente que se necesita coordinación adentro del gabinete, se necesita coordinar con otras fuerzas que están y estuvieron dispuestas a ayudar. Pasó en el 2016 y ahora las cosas son más complejas que en el punto de partida. En el punto de partida lo que tenías que arreglar, si querés, no era cosmético, pero eran la punta del iceberg, era el default, el cepo. Ahora tenemos que hincarle el diente a lo que Argentina hace mucho tiempo que no discute en serio, y eso lo tenés que hacer con los demás. Entonces un gobierno que se cierra o una oposición que aprovecha los errores del gobierno, la situación para tirar piedras, no conducen a resolver ninguno de los problemas. Martín, gracias por tus clases. Gracias a vos. Lustó da clases al aire en Animales Sueltos. Guga ha estado con nosotros y yo le agradezco al Santito Protector, al Santito que no es gradualista a la hora de cumplirte un pedido, el San Expedito, querido, y a la Virgencita de Catamarca. Gracias, nos vemos mañana martes. Gracias por estar del otro lado, como cada noche.